Lección 1. Planificación para reunirse. Me parece bien. ¿A qué hora salimos a cenar? ¿Qué tal si nos vemos a las 7 p.m.? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Nos da tiempo suficiente para relajarnos antes de salir. Genial. Tengo muchas ganas de probar ese nuevo restaurante del que hablamos. Yo también. He oído maravillas de su menú. Será divertido experimentar algo nuevo juntos. Por supuesto, me encanta descubrir nuevos lugares para comer. Y siempre es mejor cuando compartes la experiencia con alguien especial. Estoy totalmente de acuerdo. Asegurémonos de tomar algunas fotos mientras estemos allí. Lección 2. Superar la tristeza. Estar triste no le hace bien a nadie, es importante encontrar maneras de levantarnos el ánimo. Totalmente de acuerdo. No sirve de nada compadecerse de uno mismo, solo prolonga la negatividad. Exactamente. Centrarse en lo positivo puede ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad. Sí, se trata de encontrar cosas que nos traigan alegría y plenitud. Y, a veces, eso significa recurrir a los amigos para pedir apoyo. Por supuesto, hablar de nuestros sentimientos puede aliviarnos. Además, participar en actividades que nos gustan puede redirigir nuestra energía hacia algo constructivo. Sí, hagamos cosas que nos hagan felices juntos. Me encantaría. Es importante crear un ambiente de apoyo mutuo. Lección 3. ¿Cómo abordar el acoso? El acoso sexual es una forma de intimidación y abuso de poder que causa mucho estrés a muchos empleados en el lugar de trabajo. Sí, es un problema grave que puede tener efectos duraderos en las personas y en el entorno laboral. Por supuesto, es fundamental que las empresas establezcan políticas claras contra el acoso. Y crear una cultura de respeto y apoyo es esencial para el bienestar de todos. Exactamente. Los empleados necesitan sentirse seguros y con poder para hablar. Sí, y la capacitación puede ayudar a crear conciencia y promover la comprensión entre el personal. Juntos podemos abogar por un lugar de trabajo más saludable abordando estos temas abiertamente. Por supuesto, es importante fomentar un ambiente donde todos se sientan valorados y respetados. Sigamos teniendo estas conversaciones y apoyando a quienes lo necesitan. Lección 4. Navegación en el transporte público. Sí, la voz automatizada anuncia cada parada, por lo que no te perderás la tuya, lo que es increíblemente útil. Genial. Viajar en transporte público es mucho más fácil, ¿verdad? Por supuesto, es una gran característica, especialmente para los turistas que no conocen la zona. Estoy de acuerdo. Me quita mucho estrés tener que pensar dónde bajar. Además, te permite relajarte y disfrutar del viaje sin preocuparte constantemente. Exactamente. Me encanta poder mirar por la ventana y admirar las vistas. Y si por casualidad pierdes tu parada, puedes bajar en la siguiente y esperar el siguiente autobús. Es cierto,
Se trata de que la experiencia sea lo más fluida posible para todos. Asegurémonos de utilizar el sistema de transporte público cuando exploremos la ciudad juntos. Lección 5. Planos de parques naturales. Suena genial. ¿A dónde deberíamos ir de excursión? ¿Qué tal visitar el Parque Natural local? Es un lugar precioso para disfrutar del aire libre. Me encanta la idea. El aire fresco y la naturaleza siempre me levantan el ánimo. Exactamente. Además, hay muchos senderos para caminar y explorar. Y tal vez incluso podamos ver algo de fauna local en el camino. Sí, siempre es emocionante ver a los animales en su hábitat natural. Deberíamos preparar un picnic para disfrutar mientras estamos allí. Por supuesto, un picnic haría el día aún más especial. Planifiquemos nuestra visita este fin de semana. No puedo esperar para vivirlo juntos. Lección 6. Servicios de la habitación. Entiendo que hay una nevera en la habitación, pero pido disculpas por las molestias si no funciona correctamente. Gracias por avisarme. Un refrigerador puede ser muy útil, sobre todo para mantener frescos los bocadillos y las bebidas. Sí, es esencial para que nuestra estancia sea más cómoda, ¿no? Por supuesto, tener bebidas frías a mano es un detalle estupendo, sobre todo después de un largo día. Si hay algún problema, puedo ayudar a solucionarlo o quizás proporcionar un enfriador. Sería genial. Agradezco tu disposición a ayudar. Es un placer. Quiero asegurarme de que tengas una estancia agradable. Gracias. Me alegra saber que el personal está atento a nuestras necesidades. Asegurémonos de que todo esté organizado para que podamos disfrutar de nuestro tiempo aquí. Lección 7. Incorporando nuevos hábitos. Genial. ¿Planeas incorporar otros hábitos a tu rutina? Sí, estoy pensando en añadir más ejercicio a mi rutina diaria. Suena genial. Hacer ejercicio con regularidad puede aumentar mucho tus niveles de energía. Estoy de acuerdo. Además, ayuda a mejorar el estado de ánimo y el bienestar general. Exactamente. ¿En qué tipo de ejercicios estás pensando? Estoy considerando una combinación de yoga y jogging para mantener las cosas interesantes. Eso suena a un enfoque equilibrado. El yoga puede ser muy relajante, mientras que correr acelera el corazón. Sí, y creo que tener variedad me mantendrá motivado y comprometido. Apoyémonos unos a otros en nuestro viaje de fitness. Podría ser divertido entrenar juntos. Lección 8. Rutinas matutinas. ¿Cómo empiezas el día? Me despierto, me estiro y preparo café para empezar. Parece una forma refrescante de empezar. Normalmente me gusta meditar unos minutos primero. La meditación es una excelente manera de centrarse para el día que comienza. Sí, realmente me ayuda a aclarar mi mente y establecer un tono positivo. Después de eso, creo que el café es esencial para obtener energía. Por supuesto, hay algo reconfortante en una taza de café caliente por la mañana. ¿Tienes una mezcla o estilo de café favorito?
Me encanta un buen cappuccino. Es el equilibrio perfecto entre espresso y leche. ¡Qué rico! Nos tomamos un café pronto. Lección 9. Cómo involucrar a la audiencia. Al hablar en público, es fundamental utilizar el humor, hacer preguntas y mantener el contacto visual con los oyentes. Por supuesto, el humor puede animar el ambiente y hacer que el público se sienta más involucrado. Sí, y hacer preguntas fomenta la interacción, haciendo la experiencia más dinámica. Totalmente de acuerdo. Ayuda a que la audiencia se sienta involucrada y conectada con el tema. Mantener el contacto visual también es clave, demuestra confianza y genera seguridad. Exactamente. Hace que el orador parezca más accesible y cercano. ¿Cómo te preparas habitualmente para una presentación? Me gusta practicar frente a un espejo para sentirme cómodo con mi discurso. ¡Qué técnica tan genial! Practiquemos juntos algún día, podemos darnos retroalimentación. Lección 10. Ciudad de los sueños. Ya sabes, a la ciudad de Nueva York a menudo se la llama la ciudad de los sueños, pero parece que a mucha gente aquí le cuesta llegar a fin de mes. Absolutamente, es fascinante cómo un lugar lleno de tantas oportunidades también puede tener tanta pobreza a su alrededor. ¿Verdad? Es como si las luces brillantes y los grandes edificios eclipsaran la realidad de quienes viven en la miseria. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la gente todavía se siente atraída por la energía y vitalidad de la ciudad. Exactamente. Incluso quienes no querrían vivir aquí suelen sentir una conexión con su espíritu. Es difícil de explicar, pero hay algo magnético en el ajetreo y el bullicio. ¿Pero crees que la ciudad hace lo suficiente para ayudar a los necesitados? Esa es una pregunta difícil. Existen programas, pero muchos argumentan que no son suficientes. Es cierto que mientras algunas personas persiguen sus sueños, otras simplemente intentan sobrevivir día a día. Lección 11. El conocimiento abre puertas. Sabes, he estado pensando que mejorar mis conocimientos podría abrir significativamente mejores oportunidades para mi carrera. Es una mentalidad excelente. Ampliar tus conocimientos no solo te beneficia profesionalmente, sino que también enriquece tu vida personal. Exactamente. Aprender cosas nuevas puede llevarte a caminos y experiencias inesperadas que nunca imaginaste posibles. Es fascinante cómo la educación puede transformar tu perspectiva e incluso tus círculos sociales. Sí, y creo que cuanto más aprendemos, más preparados estamos para afrontar los desafíos que se nos presenten. Por supuesto, además, es motivador pensar que cada conocimiento puede ser un trampolín hacia algo más grande. Estoy totalmente de acuerdo. Es como invertir en ti mismo y los resultados pueden ser increíbles si te comprometes. Y lo bueno de esto es que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar, no solo en un aula. Claro, ya sea viajando, leyendo o incluso conversando, cada momento es una oportunidad para aprender. Lección 12. Arte desde lo ordinario. Oye, ¿alguna vez has intentado transformar materiales ordinarios en obras de arte? De hecho, lo he hecho. Es increíble cómo se pueden reutilizar objetos cotidianos para crear algo hermoso y significativo. ¡Qué interesante! ¿Qué materiales usaste para tus proyectos?
He trabajado con cosas como periódicos viejos, tapas de botellas e incluso retazos de tela para crear piezas únicas. ¡Wow! Me encanta la idea. Es como darle una segunda vida a cosas que de otro modo acabarían en la basura. Exactamente. Además, es una excelente manera de expresar creatividad y, al mismo tiempo, ser ecológico. Solo puedo imaginar lo gratificante que debe ser ver algo bello surgir de algo tan ordinario. De verdad que lo es. Y el proceso de creación es tan placentero como el producto final. Entonces, ¿cuál es tu pieza favorita que has hecho? Lección 13. ¿Cómo llegar al supermercado? Estoy un poco perdido. ¿Puedes ayudarme a saber a dónde ir a continuación? Claro, si ves el supermercado, gira a la derecha en la esquina. Ah, ya veo el supermercado. Entonces, después de girar a la derecha, ¿qué hago? Después de girar a la derecha, continúe recto hasta llegar al semáforo. Entendido. Y luego, giro a la izquierda o a la derecha en el semáforo. Querrás girar nuevamente a la derecha en el semáforo para dirigirte hacia el parque. Perfecto. Agradezco tu ayuda. Siempre es bueno tener indicaciones de alguien que conozca la zona. No hay problema. Es fácil confundirse si no conoces las calles. Exacto. Siempre intento tener un mapa, pero a veces es más fácil preguntar. Lección 14. La vida después de la jubilación. Ya sabes, han pasado 5 años desde que me retiré del tenis competitivo y todavía extraño la adrenalina. Me lo imagino. Pero ¿qué pasó para que te hicieran una intervención de emergencia? Bueno, durante un juego casual de repente sentí un dolor agudo y tuve que correr al hospital. ¡Qué miedo! Pudieron ayudarte de inmediato. Sí, por suerte, me realizaron un procedimiento que me salvó la vida. Me hizo replantearme todo. Eso debió ser una llamada de atención. ¿Cómo te sentiste después de todo? Me sentí agradecido, pero también un poco perdido, tratando de imaginar qué hacer sin el tenis. Es natural sentirse así. La transición puede ser difícil cuando termina una parte tan importante de tu vida. Por supuesto, ahora intento mantenerme activo de otras maneras, como entrenando a jugadores más jóvenes. Lección 15. Artículos de aseo para cada ocasión. He estado pensando qué artículos de aseo llevar para mi viaje. ¿Tienes algún buen consejo? Por supuesto, es fundamental tener en cuenta el clima del destino al elegir qué llevar. Tiene sentido. Debería centrarme más en el cuidado de la piel o en los productos capilares. Ambos son importantes, pero prioriza según tus necesidades. Si hace calor, lo mejor son los productos ligeros. Es una estrategia inteligente. Suelo empacar de más y no uso ni la mitad de lo que llevo. Me identifico. Siempre es cuestión de encontrar el equilibrio entre estar preparado y llevar poco equipaje. Quizás debería simplemente hacer una lista para asegurarme de no olvidar nada crucial. Una lista es una gran idea. Te ayuda a organizarte y a llevar solo lo que realmente necesitas. Cierto, además, empacar es menos estresante cuando tienes un plan en mente.
Lección 16. El vibrante sudeste asiático. He oído mucho sobre el sudeste asiático, suena vibrante y lleno de vida. De verdad que lo es. La cultura, la comida y la gente lo convierten en una experiencia inolvidable. Pero ¿qué hay de Sudamérica? ¿Cómo se compara? Sudamérica tiene su propio encanto único, con una rica historia y paisajes impresionantes para explorar. ¡Qué intrigante! ¿Recomendarías algún lugar en particular en alguna de las dos regiones? En el sudeste asiático no puedes perderte las playas de Tailandia. En Sudamérica, Machu Picchu es una visita obligada. Suenan increíbles. Me encantaría experimentar la belleza de ambas regiones de primera mano. Cada destino tiene su propia onda, realmente depende del tipo de aventura que estés buscando. Creo que disfrutaría de ambos. ¿Se trata de sumergirse en la cultura local? No. Lección 17. Técnicas innovadoras en cirugía. Recientemente leí sobre un cirujano que operó personalmente a 70 hombres jóvenes. Es bastante impresionante. De verdad que sí. Usar su propia técnica demuestra mucha dedicación y experiencia en su campo. ¿De qué tipo de técnicas estamos hablando aquí? Desarrolló un método que minimiza el tiempo de recuperación y mejora significativamente los resultados. ¡Qué fascinante! Debe ser gratificante ver el impacto positivo de su trabajo en tantas vidas. Por supuesto, innovaciones como esta pueden cambiar por completo el panorama de los procedimientos médicos. Me pregunto cómo se le ocurrió un método tan efectivo. Debió de requerir mucha investigación y experimentación. Sin duda, el aprendizaje continuo y la adaptación son clave en la profesión médica. Es inspirador ver a alguien superar los límites en beneficio de los demás. Lección 18. Trayectoria académica. Oí hablar de un erudito que estudió en la Universidad de Toronto entre 1909 y 1911. ¿Qué periodo tan significativo? ¿En qué se centró durante sus estudios? Se especializó en prácticas médicas tempranas que fueron bastante innovadoras en su época. Es increíble pensar cuánto ha avanzado la medicina desde entonces. Después de eso, trabajó para Frontier, aplicando sus conocimientos en situaciones del mundo real. Debe haber sido una experiencia desafiante pero gratificante, especialmente en aquel entonces. Por supuesto, es asombroso ver cómo los pioneros sentaron las bases de la medicina moderna. Sus contribuciones a menudo se pasan por alto pero son cruciales para los avances actuales. Es un recordatorio de la importancia de la historia a la hora de dar forma a nuestro futuro. Lección 19. Recomendaciones de cocina local. Estoy planeando mi viaje y quiero asegurarme de reservar mi alojamiento con antelación. ¡Qué inteligente! ¿Dónde piensas quedarte? Aún no lo sé, pero quiero estar cerca de la buena gastronomía local. ¿Alguna recomendación? Claro, busca lugares que ofrezcan platos auténticos. Es una excelente manera de experimentar la cultura. Me encanta probar nuevas comidas, sobre todo las especialidades locales. ¿Qué es lo que no te puedes perder? Si estás en el sudeste asiático, no te pierdas la comida callejera. Es deliciosa y variada.
Suena increíble. Tengo muchas ganas de probarlo todo, desde fideos hasta fruta fresca. Y recuerda preguntar a los lugareños cuáles son sus lugares favoritos. A menudo conocen joyas ocultas. Excelente consejo. Me aseguraré de hablar con la gente local para que me den las mejores recomendaciones. Lección 20. Plantas de bajo mantenimiento. He estado considerando agregar algunas plantas a mi apartamento, especialmente aquellas que requieran poco mantenimiento. Suena perfecto. Pueden iluminar tu espacio y mejorar la calidad del aire. Exactamente. Quiero algo que se vea bien, pero que no requiera atención constante. Las suculentas son una excelente opción, son resistentes y vienen en varias formas y tamaños. He oído hablar de ellos. Necesitan mucha luz solar. Prosperan con luz brillante, pero también pueden adaptarse a condiciones de luz más baja. Qué bueno saberlo. No soy muy bueno cuidando plantas, así que esto podría funcionarme. Te sorprenderá lo fácil que es cuidarlas, solo no las riegues demasiado. Buen consejo. Lo tendré en cuenta cuando lo consiga. Lección 21. Entendiendo la fermentación. Tengo curiosidad sobre cómo funciona la fermentación alcohólica, es bastante fascinante. Sí que lo es. Sucede cuando las levaduras o bacterias descomponen los azúcares de ciertos líquidos. Entonces, ¿en qué convierten exactamente esos azúcares? Primordialmente, los convierten en alcohol y dióxido de carbono, que son esenciales para la elaboración de cerveza. Qué interesante. No tenía ni idea de que el proceso fuera tan complejo y a la vez tan natural. Sí, es una parte fundamental de la elaboración de bebidas como la cerveza y el vino. Se necesita mucha habilidad para obtener los sabores adecuados durante la fermentación. Por supuesto, diferentes ingredientes y técnicas pueden dar resultados muy distintos. Puedo ver por qué es tanto un arte como una ciencia. Lección 22. Consejos de fotografía. Me he estado interesando en la fotografía y he escuchado que la iluminación es crucial para obtener buenas fotos. Es totalmente cierto. La luz natural puede marcar una gran diferencia en el resultado de tus fotos. Estoy entusiasmado por intentar capturar algunas fotografías al aire libre. Suena como un desafío divertido. De verdad que lo es. Descubrirás que la hora dorada, justo antes del atardecer, suele ser el mejor momento. Tendré que planificar mis salidas en ese momento para conseguir la mejor iluminación. Y no olvides experimentar con diferentes ángulos. Puede cambiar completamente la perspectiva. Excelente punto. Lo tendré en cuenta al componer mis fotos. Cuanto más practiques, mejor podrás detectar los momentos y la iluminación adecuados. No puedo esperar a ver cómo mejoran mis habilidades con un poco de esfuerzo dedicado. Lección 23. Mantenerse activo. También disfruto del ciclismo y el kayak, son actividades excelentes para mantenerse activo y divertirse. Suenan fantásticas maneras de hacer ejercicio. ¿Con qué frecuencia las practicas? Intento ir en bicicleta al menos 2 veces por semana y me encanta hacer kayak los fines de semana cuando hace buen tiempo. ¡Qué rutina tan genial! ¿Tienes algún lugar favorito para andar en bicicleta o kayak?
Sí, hay un hermoso sendero cerca del río que es perfecto para andar en bicicleta y el lago cercano es ideal para practicar kayak. ¡Qué bien! Estar en la naturaleza debe ser refrescante mientras haces ejercicio. Por supuesto, no se trata solo de fitness, también es una excelente manera de relajarme y despejar la mente. Ya veo por qué lo disfrutas tanto. ¿Has pensado alguna vez en unirte a un grupo o club para esas actividades? Lo he considerado. Me encantaría conocer gente nueva con intereses similares. Lección 24. Comprobación de las comodidades. Definitivamente comprobaré la ubicación y las comodidades del hotel antes de reservar mi estadía. ¡Qué buena decisión! ¿Qué servicios específicos buscas en tu alojamiento? Espero tener un gimnasio y quizás una linda piscina para relajarme después de un largo día de exploración. Son opciones geniales. Un gimnasio puede ayudarte a mantenerte activo incluso mientras viajas. Exactamente. Además, tener piscina es perfecto para relajarse, sobre todo cuando hace calor. Claro, y no olvides comprobar si ofrecen desayuno, te ahorrará tiempo por la mañana. Buen punto. Un desayuno abundante es esencial para recargar energías tras un día de turismo. Claro, lo importante es la comodidad y la conveniencia cuando estás lejos de casa. Estoy totalmente de acuerdo. También leeré algunas reseñas para hacerme una idea de la experiencia en general. Lección 25. Negociación de pagos. Entendemos su solicitud y me gustaría discutir la posibilidad de negociar el pago por adelantado. Eso suena razonable. ¿Qué términos consideras para esta negociación? Creo que podríamos acordar un monto inicial más bajo si más adelante se cumplen ciertas condiciones. Eso podría funcionar. Es importante encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. Exactamente. La flexibilidad puede conducir a una relación más fructífera en general. Estoy de acuerdo. Se trata de asegurar que ambas partes estén satisfechas con el acuerdo. Bien, describamos cuáles serían esas condiciones para aclarar las expectativas. ¡Qué buena idea! Una comunicación clara ayudará a evitar malentendidos en el futuro. Por supuesto, espero llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Lección 26. Dar retroalimentación. Genial, estoy abierto a cualquier comentario que tengas sobre el proyecto. En primer lugar, sugiero utilizar encabezados para organizar mejor el contenido, hace que sea mucho más fácil de leer. ¡Qué idea tan fantástica! Unos encabezados claros pueden guiar al lector a través de los puntos principales. Exactamente. También ayuda a desglosar la información en secciones fáciles de entender. Me aseguraré de incorporar esa sugerencia. ¿Qué más crees que debería mejorar? Quizás considere agregar algunos elementos visuales, pueden mejorar la comprensión y la participación. Buen punto. Los recursos visuales pueden ayudar a transmitir ideas complejas con mayor eficacia. Correcto. Solo asegúrate de que se relacionen estrechamente con el contenido para lograr el máximo impacto. Agradezco sus comentarios, definitivamente mejorarán la calidad general del proyecto. Lección 27.
Preparación para actividades al aire libre. Necesito recordar empacar repelente de insectos. No quiero que ningún mosquito me moleste. Este es un elemento crucial, especialmente si planeas pasar tiempo al aire libre. Exactamente. Nada arruina una buena caminata como estar invadido por insectos. Claro, también podrías llevar ropa ligera que te cubra la piel para mayor protección. Buen consejo. Me aseguraré de llevar mangas largas y pantalones, sobre todo al anochecer. Además, considere usar ropa de colores claros, tienden a atraer menos insectos. No lo sabía. Lo tendré en cuenta al empacar. Se trata de estar preparado para poder disfrutar plenamente de tu tiempo al aire, libre sin distracciones. Por supuesto, quiero centrarme en la belleza de la naturaleza, no en matar insectos. Lección 28. Viajar al aeropuerto. No debería tardar mucho en llegar al aeropuerto. Revise las actualizaciones de tráfico. Genial. Ya hiciste una lista de todo lo que necesitas llevar. Sí, tengo todos los documentos necesarios y los elementos esenciales para viajar preparados. Perfecto. Siempre es bueno revisar el pasaporte y los billetes. Totalmente de acuerdo. Suelo llevar todo organizado en una cartera de viaje para tenerlo todo a mano. ¡Qué buena idea! Ahorra tiempo y reduce el estrés cuando estás de viaje. Exacto. También pongo recordatorios para salir temprano por si hay retrasos inesperados. ¡Qué buena estrategia! Es mejor llegar temprano que arriesgarse a perder el vuelo. Claro, prefiero pasar más tiempo en el aeropuerto que tener prisa. Lección 29. Aventuras de senderismo. Oye, he oído que te encanta el senderismo. ¿Cómo empezaste a hacerlo? Sí, siempre me ha gustado estar al aire libre y explorar la naturaleza. Me trae mucha alegría. Suena increíble. ¿Cuál fue tu primera experiencia significativa de senderismo? Mi primera gran caminata fue en las montañas con un grupo de amigos y fue impresionante. Me imagino las vistas. ¿Tuviste algún problema en el camino? Claro, nos enfrentamos a algunos senderos difíciles, pero la sensación de logro hizo que valiera la pena. ¡Qué inspirador! Es genial saber cómo los desafíos pueden dar lugar a experiencias gratificantes. Por supuesto, cada caminata te enseña algo nuevo, ya sea sobre la naturaleza o sobre ti mismo. Me encantaría acompañarte en una caminata algún día. Suena como una aventura maravillosa. Lección 30. Explorando alternativas. Para mí es fácil abrir correos electrónicos sin pensar y simplemente seguir los pasos. Exactamente. Es mucho mejor intentar buscar enfoques alternativos que mantengan la frescura. Estoy de acuerdo. Cambiar las rutinas puede generar resultados más productivos y mayor motivación. Bien, ¿has considerado establecer objetivos específicos para la gestión de tu correo electrónico? ¡Qué buena idea! Podría priorizar los mensajes importantes y responderlos primero. Sí, y tal vez incluso asignar momentos específicos durante el día para revisar tus correos electrónicos.
De esa manera, puedo evitar revisar constantemente mi bandeja de entrada y mantenerme concentrado en otras tareas. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio que te fusione y te mantenga organizado. Definitivamente lo intentaré, suena como una excelente manera de mejorar la productividad.